quiero decirles que aquí se cierra la porción de textos que el Evangelio de Juan le va a dedicar a una porción de grandes prodigios y de manifestaciones y de enseñanza que Jesús ha hecho en una zona en particular, en Caná de Galilea. Las características con las cuales describimos la conexión que tiene estos versículos con el primer milagro de Jesús, las vemos así. Miren bien, si usted retrocede conmigo al capítulo 2 y nota cómo comienza el relato del capítulo 2 cuando yo lo enseñé, vea lo que dice en el capítulo 2 en las bodas de Caná, versículo 1. Al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea. Entonces, aquí comienza la porción que, fíjense que yo esto lo leí por primera vez en un libro de un teólogo, sacerdote, jesuita, que dio mucho que da de hablar del Evangelio de Juan. Él le tituló el ciclo de Caná de Galilea. ¿Por qué? Porque desde el capítulo 2 hasta el 4, en los versículos que estamos cerrando hoy, se le dedican a la geografía. Prácticamente comienza en Caná los milagros, ¿verdad? Comienza su primera señal en Caná y la segunda señal la va a hacer en Caná de Galilea. Entonces todos esos diálogos, enseñanzas están encerrados en esa etapa de Caná a Caná. Así se le dice, de Caná a Caná. No es Canaán. La tierra de Canaán es la tierra que conquistaron en el libro de Josué. Caná es una zona en particular de Galilea, ¿verdad? En donde Jesús hizo el primer milagro que le llaman las bodas de Caná, ¿verdad? Entonces, note lo siguiente, diga conmigo, de Caná a Caná. Ahora, ¿cómo cerramos? Si usted avanza hasta el capítulo 4 y mire bien en el capítulo 4, yo quiero que vea cómo cierra el relato. El versículo 54, 4:54. Esta segunda señal hizo Jesús cuando fue de Judea a Galilea. Entonces, esa situación que se está dando ahí la va a relacionar con el hecho de que Jesús se ha estado moviendo entre Jerusalén y Galilea, es decir, Jerusalén, Caná, de Caná a Caná. Pero ¿cómo nosotros notamos que cierra el relato en Caná? Lea conmigo nuevamente el versículo número 46. Vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea. Entonces ahí se nota que como comienza en el 2, termina en el 4. Eso es lo que quería enseñar. Primero, como le vuelvo a decir, los exegetas católicos son los que le han puesto nombre a esta porción. Ciclo de Caná, así se le ha dicho. Y todos lo respetan porque los investigadores que han dicho estas cosas son gente que le ha dedicado mucha lectura a los textos bíblicos. Ahora, lo digo porque alguna gente explica estas cosas pero no dice de dónde las saca. Y a mí me gusta decir mis fuentes porque no me gusta que la gente piense que yo he sacado esto porque yo lo sé. No, lo he leído, ¿verdad? Lo leo, lo estudio. Ahora, yo quiero mostrarles este relato. Este relato va a cerrar esta situación. Lo primero que aprendemos, el escritor bíblico va a cerrar esto con el segundo milagro. Diga conmigo el segundo milagro. En el Evangelio de Juan, las señales, los milagros se llaman señales. Entonces esta es la segunda señal con la que Juan quiere afirmar no solamente la divinidad de Jesús, sino que enseñarnos de qué se trata el Evangelio. ¿De qué se trata el Evangelio? Ya me enseñaste la samaritana, ya me dijiste que la ley nos salva, ya me dijiste que los rituales nos salvan, ya me dijiste que todo el Antiguo Testamento no puede salvar. Entonces decime cómo me salvo, decime cómo creo en Dios. Y aquí es donde muchos tenemos que poner atención, porque mucha gente tiene una fe imperfecta, es decir, poco madura. Habemos cristianos que no tenemos madurez espiritual, y esa inmadurez espiritual es la que nos está matando. ¿Por qué? Porque hay mucha gente en la iglesia que, a pesar que tienen años de estar en la iglesia, no han madurado espiritualmente. Todavía son de leche
todavía están de leche, todavía no han probado la carne del evangelio. ¿Y cómo se nota que somos niños? Se nota porque las enseñanzas maduras no las reciben. Se nota porque su carácter es un carácter que no discierne lo espiritual, sino que usted es un niñito inmaduro que todas las cosas las quiere en su propio berrinche, a la manera suya. Entonces, ese tipo de cosas tienen que salir de aquí. Porque si vamos a creer en Jesús, vamos a creer en Jesús con una fe más profunda en Jesús, más seria en Jesús. Entonces, veamos cómo comienza el relato en el capítulo 4, verso 43. Mire cómo después de estar en Samaria, la última vez que vimos a Jesús, Él estaba en Samaria y los samaritanos creyeron en Jesús, de tal manera que pasó 2 días en Samaria. Los samaritanos le abrieron la puerta a Jesús. Es curioso porque Jerusalén y Galilea no le han abierto la puerta a Jesús todavía. Fíjense que es bien interesante, porque mejor los samaritanos han creído. La samaritana le robó el puesto a los discípulos, porque mientras que los discípulos no entendían lo que hacía Jesús, la samaritana sí entendía lo que estaba haciendo Jesús. Pero vean lo que dice, como el cambio geográfico. Veamos cómo lo vamos a dividir. El 43 al 45 nos habla de ese cambio geográfico que hizo Jesús de Samaria hacia la zona de Galilea. Miren lo que dice el 43. 2 días después salió de ahí y fue a Galilea. ¿De dónde salió? De Samaria. Estaba con la samaritana y con los samaritanos. 44. Porque Jesús mismo dio testimonio de que el profeta no tiene honra en su propia tierra. Mire bien, cuando vino a Galilea, los galileos le recibieron habiendo visto todas las cosas que había hecho en Jerusalén en la fiesta, porque también ellos habían ido a la fiesta. Entonces, vea, Galilea lo recibe, pero el hecho que lo reciba no quiere decir que crea en él. Los samaritanos han creído en él. Por eso es que Jesús establece aquí, mire bien, es un dicho en el 44, porque Jesús mismo dio testimonio de que el profeta no tiene honra en su propia tierra. Sí lo recibieron, sí, en Galilea, pero no han creído. No es que, mire, es que yo ya recibí a Jesús en mi corazón. La pregunta es si usted ha creído. A mí no me venga a decir cuando hizo la oración. A mí no me venga a decir que vengo, mire, desde hace 10 años yo hice la profesión. A mí dígame si ha creído. ¿Por qué? Porque una cosa es recibir, no estar enojado. Nos gusta la iglesia, nos gusta el culto, nos gusta la adoración, pero lo que no nos gusta es creer. Creer nos cuesta. Creer es un conflicto en nosotros. Porque cuando ya usted tiene que creer, usted tiene que entender esto. Usted ya está siguiendo a Jesús de verdad. Ya no lo está siguiendo porque le conviene. Está siguiendo a Jesús, aunque usted pierda, gane, aunque usted no gane nada, aunque no le den ni un 5, usted sigue a Jesús. Y es curioso esto, porque hay iglesias que si no se les da pupusas, si no se les regala algo, la gente no llega. Y eso está bien en el mundo evangélico, porque nosotros ponemos rifas y ponemos cosas que hoy se va a regalar, que el día de la madre, que el día del padre. Mire, si nosotros fuéramos evangélicos, sinceros, dejaríamos de estar regalando cosas, canastas, regalos, y lo que deberíamos de estar regalando mejor es buena palabra para que la gente crezca. Porque mire, está bueno que lo pongan los súperes, que lo pongan cualquier tipo de comercio, que pongan rifa, lo que sea, pero este es el evangelio, hermano. Aquí no estamos hablando de andar regalando. Eso lo hacemos nosotros para jalar gente, pero Jesús no está en el negocio de jalar gente. Jesús está en el negocio de salvar almas. El único deseo de Dios de levantar este edificio que cuesta $800,000 es que usted se acerque más a Él, es que las almas perdidas se salven. Pero qué lamentable es que nuestras motivaciones muchas veces son equivocadas. Pero ¿cuántas iglesias están en lo mismo? Que mire, que regalemos, demos. Si es que esta no es feria, hombre, este es el evangelio genuino, el evangelio de Jesucristo el Señor. Entonces recibirlo a Él implica creer en Él también. Pero si usted lo pudo haber recibido, pero si en su vida no hay fe,
usted no ha recibido nada. Usted lo que ha recibido es una religión de bonita, de venir del domingo, de que viene y usted adora y canta las alabanzas, pero solo religión ha recibido. La cuestión es, ¿has creído verdaderamente en Jesús? Y ahora vamos a saber cómo se ve eso. Vea lo que dice el versículo número 45 para cerrar esa idea. Cuando vino a Galilea, los galileos le recibieron, habiendo visto todas las cosas que había hecho en Jerusalén, en la fiesta, porque también ellos habían ido a la fiesta. Entonces en Jerusalén Jesús, ¿verdad?, habrá hecho algunos prodigios que no sabemos cuáles son, pero allí en Jerusalén hizo algunos prodigios. Entonces la gente, la fama ya se creció de Jesús. Es una fama que Jesús hace milagros, que hace prodigios. Entonces ya la gente lo viene a buscar. ¿Por qué? Porque ahí hay bendición, ahí hay milagros, dice. Entonces vamos a seguir a Jesús. Ahora vea el 46. Vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino, y había en Capernaum un oficial del rey cuyo hijo estaba enfermo. Entonces aquí hay dos cosas. Lo primero es que hay un oficial que tiene una relación directa con Herodes Antipas. Este es un político, un hombre que tiene un gran poder político. Entonces, ¿qué es lo que nos quiere mostrar este texto? Vea, el versículo dice que lo que había hecho que ese hombre llegara era que había oído el milagro de convertir el agua en vino. ¿Cuántos han venido hoy? Porque saben que Jesús hace prodigios. ¿Ah? Pero venir a la iglesia porque Jesús hace milagros no es malo. Venir a la iglesia porque creemos que Jesús solamente hace milagros, eso es lo malo. ¿Por qué? Porque hay gente que, siendo honesto, hoy han venido a buscar a Jesús porque simplemente ya no tienen quien les ayude. Ya no hay más. Ya toparon. Ya fuiste a los brujos, ya fuiste a los chamanes, ya le hablaste al indio Ticuna, ya fuiste a buscar, ¿verdad?, a los indios de por aquí, que los que andan ahí, que tiran las cartas, y en lugar de salir, peor estás. Pero ¿por qué? Porque cuando usted busca salidas y usted busca soluciones, pero no las haya, solo Jesús queda. Eso está bueno, está bien. Pero aquí viene la enseñanza del texto. La enseñanza del texto es que Jesús tiene ganchos para traernos una situación en la cual una infidelidad te ha traído, un problema, una enfermedad. Esos son ganchos con los cuales Jesús atrae. Entonces, como sabemos que Él tiene poder y sabemos que Él tiene grandes prodigios, venimos a la iglesia. Pero vea, ¿qué es lo que atrajo al noble? ¿Qué es lo que atrajo a este hombre poderoso que tiene un gran poder político? Lo que atrajo al hombre es que su hijo está enfermo. Imagínese el dolor que sentía por ver a su hijo enfermo. La palabra griega es debilidad. No nos dice qué tipo de enfermedad era, porque no se sabe qué enfermedad era. Lo que sabemos es que estaba débil, lo que sabemos es que estaba en una enfermedad. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que quería el hombre? Lo que quería el hombre es que Jesús, mira Jesús, yo he venido a buscarte porque vos sos el milagrero del barrio. Si dicen que vos haces esto y que vos haces lo otro. Ahora veamos cómo lo recibe Jesús. Verso 47. Cuando oyó que Jesús había llegado a Judea, de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo que estaba a punto de morir. Fíjese bien, 30 kilómetros de distancia entre Capernaum y Caná. O sea, 30 kilómetros había caminado este hombre para ir a buscar a Jesús, porque sabía que hacía milagros. 30 kilómetros para ir y decirle a Jesús: Jesús, camina a mi casa, yo quiero que vayas a sanar a mi hijo que está enfermo.
Entonces, diga conmigo, desesperación. Entre la desesperación y el que ya no, y que topamos en su corazón, este noble sentía que su hijo estaba a punto de morir. Vuelva a leer el versículo, mire lo que le dice el 47, vuelva a leer. Cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo que estaba a punto de morir. O sea, ya no es solo que está en debilidad, sino que él ya sabe, lo dejé enfermo, se va a morir. Él le comenzó a decir a Jesús: te ruego que vayas conmigo a Capernaum, te ruego que vayas conmigo y que bajes de aquí de Caná. O sea, entre donde está Jesús y la costa, 30 kilómetros. ¿Qué es lo que quería el hombre, el noble? Lo que quería es que Jesús fuera de Caná, caminara los 30 kilómetros, que le impusiera manos al niño, al muchacho enfermo, y lo sanara. Ahora, eso es lo que él pensaba, eso es lo que él quería. Fíjese, ponga atención, lo que queremos de Dios y lo que pensamos que Dios va a hacer no nos puede sostener, hermanos. Pero Dios hace lo que Él quiere. Y este milagro está aquí para que sepamos que los procedimientos de Dios no son igual que los de nosotros. Pero escuchen, mire lo que le voy a enseñar aquí. En el verso número 48, entonces Jesús le dijo: si no vieres señales y prodigios, no creeréis. Entonces él ya sabe, Jesús ya sabe: mira, yo sé que me has venido a seguir por ver los milagros. Algunos piensan que le está regañando, algunos piensan que lo está corrigiendo, porque mire qué fuerte es. Entonces Jesús le dijo: si no vieres señales y prodigios, no creeréis. No, Jesús conoce por qué Él está ahí. Jesús sabe que lo ha venido a buscar, porque la fama de Jesús es que hace milagros. Pero ¿qué es lo que nos enseña este texto? Vea lo que hace, lo detiene, le dice: mira, yo sé que vos andás buscándome, porque yo sé que si no hago prodigios y señales, vos no vas a creer. Yo lo sé perfectamente. Y esto es bien importante, porque no es malo pedir milagros, ni es malo recibir milagros. ¿Qué es lo malo? Lo malo es que hay personas que solo están siguiendo a Jesús por los milagros que hace. Eso es lo malo. ¿Cuánta gente aquí: Señor, dame tal cosa, que mira que me ha salido una chira aquí y que no sé qué? Y mire, yo sé que muchos aquí están así, y que si no les aprieta la necesidad, no vienen. Y es malo venir aquí. No, mire, si usted está en quebranto, si usted está en situaciones críticas, venga Jesús, pero no venga Jesús solo por eso. Eso es lo que nos dice este texto. Jesús no quiere ser el milagrero de la esquina. Jesús no quiere tener fama por sus milagros. La fama de Jesús, la fama que Jesús quiere tener, no es de milagrero. La fama que Jesús quiere tener es de Salvador. Él quiere ser conocido por ser el Salvador de su vida, por ser el Salvador de su familia, por ser el Salvador de sus necesidades. Pero no me haga Jesús chiquito. ¿Por qué? Porque muchos de aquí han puesto a Jesús pequeñito. Solo lo buscan cuando lo necesitan, solo cuando están en aguas. Y ahí vamos sacando, ¿verdad? Y diciendo: no, hombre, sí, hoy ya me acordé que tengo fe. Se meten la mano a la bolsa, se sacan la fe y dicen: ya me acordé que soy cristiano, hoy voy a ir a buscar a Jesús. Hasta que ya tenemos un cáncer, hasta que ya tenemos tantas limitantes. Es que no es así. Hay que buscar a Jesús, porque Él es la vida eterna. Entonces, si usted ha agarrado a Jesús solo para sacarlo de sus aguas, la está regando. Porque Jesús es más que eso. Jesús es el Señor, Jesús es Dios. Hay que abrirnos. Si usted me ha puesto a Jesús solo como un santito y decir: Jesús, aquí voy, ¿verdad? Porque hoy no tengo trabajo, hoy tengo escasez, entonces hoy te busco. Hermano mío, por favor, aprendamos a ver a Jesús como Él merece. ¿Y como Él merece? Él merece que nosotros le busquemos, porque Él es la vida. Él es la vida, Él es la vida, Él es la vida. Él lo tiene todo.
toda bendición, toda provisión, toda misericordia están en las manos de Jesucristo. Él no solamente te quiere hacer un milagro, Él te quiere hacer más milagros. Pero hay personas aquí que se han aferrado a uno. Señor, saname. Como que no puede salvar, como que no puede restaurar. Y queremos que Jesús haga lo que queremos. No, mira, vení, busca. Te voy a llevar a mi casa para que ores por él. Y Jesús le dice: papito, vos no me conoces a mí. Ay, hermano, cuántas personas están aquí así, que no conocen a Jesús, que los conoce porque les dio trabajo, que se acercaron a la iglesia porque ahí encontraron a la esposa, que se acercaron a la iglesia porque en el problema, necesidad, cuando tenían necesidad de trabajo, vinieron a la iglesia. Pero después, ¿qué pasó? Ya no siguieron a Jesús y se quedaron con el milagro, pero se quedaron sin Dios. Te quedaste con la sanidad, te quedaste con la esposa, te quedaste con el esposo, te quedaste con el milagro que Dios te dio, pero te fuiste y no entendiste que te quedaste sin lo más grande, que es la persona de Jesucristo, porque solo el milagrito agarraste. Y ahora Jesús le dice en el 49, mire lo que pasa. El oficial del rey dijo: Señor, desciende antes que mi hijo muera. Está más desesperado. O sea, le dice: mira, por favor, baja. Descendé antes de que mi hijo fallezca. Entonces Jesús hace algo. Jesús le dijo: ve, tu hijo vive. Entonces, miren lo milagroso. Note eso, punto y seguido. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Ahora, mire, ¿qué es lo que nos quiere mostrar Jesús? Lo que nos quiere mostrar Jesús es esto, mire. Él hace lo que Él quiere hacer. Él pensaba que Jesús iba a ir a imponerle manos. ¿Y qué hizo Jesús? Le dio una palabra. Muchas veces, hermano, no vas a tener el milagro, pero vas a tener una palabra. Y esto es lo que el texto bíblico nos quiere mostrar. Muchas veces nosotros queremos que Dios venga y que con un toque mágico Él venga y diga: te quito el problema. No. Porque la solución que Él anda buscando en tu vida no es esa, sino que tenés que aprender algo. A veces el milagro no va a venir, a veces el milagro no va a pasar, pero el milagro más grande es que nos aferremos a la palabra de Dios. Aunque Él no haga nada, aunque Él no funcione, aunque Él no te haga un milagro hoy, aferrar a la palabra es lo más grande de un cristiano. No es, hermano, que Dios te haga un milagro hoy, no es que Dios te haga un milagro de sanidad ahora, es permanecer aferrado a su palabra hoy, mañana y siempre. Desde 1996, cuando por la misericordia de Dios Él abrió mi corazón para tener fe en Él, hermano, hemos pasado por luchas, por tribulaciones, por necesidades. Hemos necesitado milagros y Dios lo ha hecho. Pero ¿sabe qué he aprendido? Que lo más grande que Dios me ha dado es aprender a aferrarme a su palabra. No siempre vamos a tener un milagro de Dios, no siempre vamos a tener ese prodigio. Toma, aquí está el trabajo, aquí está tu sanidad. No, porque lo más grande de un cristiano no es aferrarse al milagro, sino que es aferrarse a la palabra de Dios. Si tú te aferras a la palabra de Dios, ¿qué le dijo al noble? Tu hijo ha sanado. ¿Qué hizo el noble? Le hago una pregunta. ¿Qué hubiera querido ver usted? Que descendía del fuego del cielo, señales. Así muchos están aquí, esperando ver para creer. Algunas veces usted quiere que Jesús llegue, que toque al enfermo, que lo toque usted, que le ponga el pisto en la bolsa. No, a veces Dios no se va a presentar. Pero aunque Jesucristo no se presenta, nosotros no dependemos de ver, nosotros dependemos de la palabra que Él nos ha dado, hermano. Y mire, le aseguro algo: muchas veces le va a tocar vivir sin ver nada, porque usted dice: yo quiero tocar, yo quiero mi milagro, yo quiero mi bendición. No, aunque Dios no me dé nada, yo lo sigo. Aunque no tenga trabajo, yo lo sigo.
Aunque yo pase por una calamidad, yo lo voy a seguir. Aunque por muchas circunstancias de mi vida, a veces hasta arrastrado, he tenido que subir al púlpito o porque no puedo predicar. Pero es que, hermano, yo ya aprendí algo. Si Él no me da, no me importa, porque yo he entendido que Dios, mi Señor y Salvador Jesucristo, no solamente se manifiesta en milagros, sino que también se manifiesta en su ausencia. Cuando yo no oigo nada, cuando yo no veo soluciones, cuando yo no veo respuesta, cuando yo siento que estoy solo, cuando yo siento que nada me resuelve los problemas, cuando yo siento que estoy en el hospital con necesidad, cuando no tengo para pagar la luz, cuando no tengo para pagar mis necesidades, aún ahí Jesús está conmigo, porque Él me ha dado su palabra. Él me ha dado su palabra. No siempre va a actuar. Y es lo que le quería enseñar al noble. Aún en la ausencia de Jesús, él no necesitaba ir, porque Jesús es tan poderoso que con solo una palabra puede sanarte. ¿En qué consistió la fe del noble? Vaya, me dijo, tu hijo está sano ya. ¿Y qué tuvo que hacer? Caminar 30 kilómetros. Y mi hijo estará vivo, estará muerto. ¿Qué es lo que lo sostuvo esos 30 kilómetros? Solamente la palabra, la fe en la palabra. A veces vas a caminar y caminar y caminar y pensando, ¿será que Dios va a sacarme? ¿Será que Dios va a solucionarme? Pero aunque no veas actuar, Dios está actuando. Aunque no veas en ese momento que Dios te está resolviendo, tú solo camina, espera, porque cuando Dios da una palabra, Él la cumple. Y si Jesús dijo que el niño iba a sanar, verdaderamente iba a sanar. ¿En dónde estaba el camino que Dios, Jesucristo, le quería enseñar al noble? El camino no era el que él pensaba, porque él pensaba que Jesús iba a llegar, a entrar a la casa, iba a poner las manos y iba a sanar a su hijo. El camino que Jesús le quería enseñar, era un camino interior de dudas, de inquietudes, donde Dios no se ve, donde Dios no se mira, donde Dios no se escucha. ¿A cuánto les ha pasado en esta misma semana que le han dicho a Dios: yo no veo el milagro, yo no veo tu sanidad, yo no veo la respuesta, estoy sufriendo, la estamos pasando mal? ¿Cuánto les ha pasado en estas 2 últimas semanas que le han dicho a Dios: yo no veo, Señor, que me saques, yo no veo que me escuches? Pero Jesús, aunque tú te estás quejando, aunque tú estás en una crisis entre la muerte y la vida, entre la muerte y la vida, ahí está el camino de Jesús. Pero hay que aprender a caminar con la muerte de un lado y con la vida del otro. Aquí te dicen que no vas a salir, aquí te dice Jesús que sí. Aquí te dice que tenés cáncer, aquí te dice que Jesús, yo te sostengo de mi mano. Aquí te dice el mundo y las pruebas, te dicen: estás solo, no tienes a nadie. Y por este lado Jesús te dice: yo soy el buen pastor, mis ovejas oyen mi voz. Y muchas veces tú estás entre la muerte y la vida, la muerte y la vida, y vas a caminar en medio, y vas a caminar mucho tiempo, muchas veces sin que Dios solvente los problemas, sin que Dios resuelva. Pero el poder de Jesucristo es ese, que usted no deje de caminar. Usted siga caminando: pastor, pero no tengo dinero. Siga caminando. Es que, pastor, mi esposo me está abandonando. Usted siga caminando. Es que, pastor, no tengo casa propia. Usted siga caminando. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice algo muy importante: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Solamente ve el cielo, y aunque pase por valle de sombra, entre la muerte y la vida, la muerte y la vida, la muerte y la vida, cree en la palabra de Jesús, sostente en la palabra de Jesús, mira la palabra todos los días. Y aunque estés llorando, Dios te va a dar fortaleza. Aunque estés en duda, Dios te va a hablar. Aunque muchas veces en tu corazón está partido también, aún ahí
Las promesas de Dios nos sostienen. Si no, pregúntenle a Abraham. Dios le dijo a Abraham: te voy a dar una descendencia como las arenas del mar. Mira las estrellas, Abraham. ¿Y qué le tocó a Abraham? Caminar casi 15 años, 20 años esperando las promesas de Dios. Y caminaba y caminaba, y él más anciano y su esposa más anciana. Y Romanos capítulo 4 dice que Abraham creyó esperanza contra esperanza. ¿Qué quiere decir eso? Que aunque Abraham ya no podía procrear hijos, que aunque la esposa no podía recibir en su vientre un hijo, un día Dios le dio el milagro, y ese vientre de Sara procreó un bebé, y ese bebé se llamó Isaac. ¿Sabe por qué, hermano? Porque cuando Dios da una palabra y nosotros la guardamos, tenemos que seguir caminando aunque no veamos nada, aunque no miremos, aunque no hay nada de qué detenernos, aunque no hay quien nos ayude, aunque no vemos de dónde va a venir el milagro, no vemos de dónde viene la salida, no vemos de dónde viene la solución. No importa, porque nosotros no caminamos por vista, sino que los cristianos caminamos por fe. No caminamos por vista, aunque no veas nada. Si tenés fe que vas a tener una casa, la vas a tener, solo camina. Si Dios te ha dado en tu corazón una promesa de tener un hijo, solo camina. Si Dios te ha dado en tu corazón una promesa de darte un trabajo, solo camina. ¿Qué tuvo que hacer ese noble? Caminar por fe y no por vista. Ese es el camino más grande que Jesús enseña, hermano. Porque es bien bonito tener una cuentecita de bancos y caminar con la cuenta. Es bien bonito caminar con los amigos políticos. Es bien bonito caminar con el poder. Pero cuando caminas sin nada, cuando no tienes ahorros, cuando no tienes amigos, cuando no tienes quien te oiga, cuando no tienes quien te resuelva un problema, cuando no tienes quien te preste un centavo, cuando no tienes quien te diga: mira, aquí estoy para darte un abrazo, ahí está Jesús sosteniéndonos a nosotros, porque caminamos por fe y no por vista. Caminen por fe, caminemos por fe. La muerte y la vida están en medio, de tal manera que en los versículos 46, 47 y 49 está la vida, está la muerte. Vea cuántas veces se repite muerte, muerte. En el 47 dijo que estaba a punto de morir. En el 49 dice: Señor, desciende antes que mi hijo muera. Pero mire cómo habla Jesús. Desde el 50 Jesús le dijo: ve, tu hijo vive. 51, cuando ya él descendía, sus siervos salieron a recibirle y le dijeron nuevas diciendo: tu hijo vive. En el 53 el padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho: tu hijo vive, y creyó él con toda su casa. El idioma de la muerte y el lenguaje de la muerte y el lenguaje de la vida chocan. Si te apretan, perdés la confianza en la palabra. Pero si vos caminás en la palabra, podés caminar en medio de la muerte y la vida. Y ese hombre caminó 30 kilómetros. Cuando ya iba llegando a su casa, sus siervos le dicen: ya estuvo, tu hijo está bien. Mira cómo le dicen. Entonces él le preguntó a qué hora había comenzado a estar mejor, y le dijeron: ayer a las 7 le dejó la fiebre. La hora que Jesús había dicho la palabra, a esa hora el niño había sanado. Nuestro Dios es poderoso. Pero los momentos de soledad y los momentos donde vamos a caminar en un corazón dividido, donde no vamos a saber qué hacer, es ahí donde solamente nos sostiene su palabra. Pero la palabra se cumplirá, y las promesas de Dios se harán vida y se harán milagros en nuestra vida. No busques de Jesús solamente que te resuelva todos tus problemas. Aprende a caminar en los senderos de la duda, en los senderos de la desesperación, en los senderos donde no hay respuesta. Porque cuando caminamos en la palabra,
en medio de la muerte y la vida, es donde viene el milagro más grande, que es que Dios nos enseña a caminar por fe y no por vista. Cierren sus ojos y vamos a orar, hermanos.